Mis queridos hermanos, la paz de Cristo esté con ustedes. Pues con mucho gusto les voy a compartir una reflexión pequeña acerca de la situación que vivimos hoy con este asunto del coronavirus, que bueno, no se habla de otra cosa dentro y fuera de los hogares y nos da pie para el poder, ya lo venían diciendo mucha gente, tener tiempo, que es lo que generalmente no tenemos, tener tiempo para sentarnos, para convivir con la familia, para hacer cosas que nunca hacemos, para pensar en cosas que nunca nos detenemos a pensar. Leía yo un encabezado hace rato de una noticia y me llamó mucho la atención el título. En el título decía la verdadera tragedia y obviamente el artículo hablaba acerca de la irresponsabilidad de mucha gente que lo vemos, ha tomado estas semanas, a partir de que se han hecho ya los comunicados oficiales, pues prácticamente de vacaciones. Mucha gente no solamente no tiene en cuenta las medidas sanitarias, sino sigue diciendo esto de que, bueno, todas las teorías de que nos están manipulando, de que todo esto es un engaño de los medios, u otros que dicen que ya es el apocalipsis, que son los signos de los tiempos, a quien se resiste ferozmente a acatar las medidas de higiene, a quedarse en casa, hay quien está enojado, quien se la pasa protestando, en fin, o hay quien está desesperado por tratar de que esto termine pronto para volver a la vida de siempre. Y cuando yo veía este título de la verdadera tragedia, yo pensaba, ¿cuál es la verdadera tragedia que nos pudiera suceder con esta pandemia del coronavirus? Bueno, hablan mucho en las reflexiones que hacen, la cantidad tan inmensa que nos llega de información al respecto, de que esta epidemia no le va a pegar a los que tienen un fuerte sistema inmunológico, que es mucho más difícil que se contagie una persona que anda bien de sus defensas, que por eso no debemos de tener miedo y que debemos de alimentarnos bien, hacer ejercicio, en fin. Las personas que tienen alguna condición preexistente o alguna otra enfermedad, patología, o las personas adultas, ya los adultos mayores, pues tienen mucho más riesgo. Y es cierto, en los países donde ya la epidemia ya hizo sus estragos, pues ahí fue donde más murió gente y sobre todo de la tercera edad. Esto es una realidad. Quien tiene un sistema inmunológico eh, bien, es decir, que está protegido, que está bien de salud, pues puede resistir mucho más los embates de la enfermedad. Y sobre esto, bueno, pues la gran mayoría de gente joven, porque así es la gente joven, los jóvenes pensamos que no nos va a ocurrir nada, son los que están más despreocupados. Yo lo veo, entre más joven la persona, pues menos se ocupa del tema de la pandemia y pues encontramos de todo, encontramos gente, insisto, que dice que pues que todo esto es una exageración, que va a pasar pronto y que no va a pasar nada, gente que anda en la calle como si nada, sin importarle el contagiar a otros, sin importarle la vida de los demás. Y nos encontramos incluso hasta idiotas que salen a decir que el coronavirus fue creado por los conservadores, ¿no? ¿Por qué se propaga el virus? Así como nosotros tenemos un sistema inmunológico que puede estar debilitado, pues en nuestra vida espiritual también podemos estar debilitados. ¿Por qué hay tanto miedo de la muerte? ¿Por qué nosotros vemos que la gente tiene tantísimo pavor? Porque se tiene pánico, pánico. Tú escuchas en todos los medios de comunicación, lo que lees en redes sociales, lo que te llega en WhatsApp, y todo es tratar de evitarlo, y está bien, porque es nuestro deber, es no tentar a Dios. Si tenemos las medidas de prevención de higiene, tenemos que acatarlas. Si se nos pide que por favor permanezcamos en casa, es por amor a nuestra salud, por el cuidado de nuestra propia vida y por amor a los demás que tenemos que hacerlo. Pero si alcanzamos a leer en entre líneas un pavor terrible que tiene la gente, todo lo que sea necesario a veces para no morir. ¿Por qué? Porque morir pareciera en esta sociedad occidental de una tradición judeocristiana, pareciera ser que morir es el peor castigo que te pueda ocurrir cuando se supone que para los cristianos, los que creemos en Dios, pues bueno, la muerte no existe. La muerte es una puerta que te conduce al lugar donde tú con tus acciones durante la vida te ganaste estar o permanecer por toda la eternidad, para siempre. Es el pago de tus buenas y de tus malas acciones. Yo sé que hay mucha gente que puede escuchar esto y que ahora que estamos tan enfermos de misericorditis y de buenitis, donde mucha gente, bueno, pues piensa que todo el mundo se va a salvar y que Dios es bueno y que
pues prácticamente con creer en él y piensan que nadie se va a condenar. Es más, hasta hay algunos por ahí despistados que llegan a afirmar que el demonio no existe. No le estoy hablando a esta gente. No le estoy hablando a la gente que piensa que no es necesaria la confesión, que no es necesaria la oración, que no es necesaria la iglesia, aquella gente que no dejan de hablar en contra de los sacerdotes pedófilos, que tienen una vivencia de la fe tibia, mediocre, hipócrita, diría yo. No, 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 a estos jueces perfectos no les hablo porque a ellos no les preocupa el infierno y honradamente lo entiendo porque muchos de ellos ya están en él. No les hablo a los arrogantes, les hablo a los que les puede preocupar el hecho de que, insisto, leía yo en este encabezado la verdadera tragedia, de que les pueda preocupar que esta pandemia pase y que se dé en nuestra vida una verdadera tragedia. ¿Cuál es la tragedia que se puede dar? Pues que tiene una vida espiritual fuerte, pues generalmente resiste los embates, las crisis, se sostiene, siempre busca a Dios, siempre busca a Dios. Trata de siempre encomendarse a Dios y no como algo mágico, no con yo rezo 5 minutos, me persino cuando paso fuera de un templo y voy a misa cuando puedo los domingos. No, 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 no hablo de una falsa religiosidad generalmente estéril y que no produce ningún fruto en el corazón. Yo hago de la tragedia que puede ocurrir de que nosotros sobrevivamos a esta pandemia, pero sigamos viviendo igual de como venimos viviendo. ¿Cuál puede ser la verdadera tragedia? Que el adúltero siga viviendo en adulterio. Que el que vive en unión libre siga viviendo sin importarle que está viviendo en fornicación diaria, ofendiendo a Dios y transgrediendo los mandamientos de la ley de Dios, sin importarle casarse. ¿Qué es lo que puede ser una gran tragedia? Que nuestras familias sigamos viviendo entre gritos, entre odio, con el corazón llenos de rencor. Que nosotros mismos no hagamos el esfuerzo por aprovechar todos los talentos, los dones que Dios nos dio para sacarles provecho y tratar de desgastar esta vida tan frágil que tenemos, tratar de desgastarla día a día para que otros conozcan a Cristo y para hacer el bien a los demás. Yo con muchísima pena escucho en las noticias como en muchos países, lamentablemente, veía yo el caso de Italia esta mañana, cómo se ha propagado el virus y hay tantos fallecimientos y cómo la gente muere, pues muere sola, que ya incluso en los hospitales, ya en los últimos días de vida ya no tienen contacto con nadie, incluso muchos estando conscientes todavía. Ya no se les permite a sus familiares ingresar a los hospitales. Y qué tragedia debe ser cuando se llega al final de la vida en una condición así, donde no se conoció a Dios o donde se le conoció y se le despreció durante la vida. Esa sí es una verdadera tragedia. Pero qué felicidad para aquel que, bueno, le tocó morir por el coronavirus, pero como le iba a tocar morir como a cualquiera de nosotros no morimos de coronavirus quizás en esta pandemia, pero habremos muchos que si salimos vivos, pues moriremos de cáncer, moriremos de un infarto, moriremos de un accidente, moriremos en cualquier momento. ¿Y a dónde vamos a llegar al momento de morir? ¿Cuál va a ser nuestro destino eterno? Es decir, es un tema que siempre tratamos de evadir. Esa es nuestra verdadera tragedia, seguir viviendo en el pecado, seguir viviendo lejos de Dios, no querer oír de Dios, después lo de la iglesia aburre, no me acerco, no aprovecho esta temporada para tratar de escuchar predicaciones, conocer más de mi fe, quizá leer con mi familia por primera vez la Biblia, el catecismo de la iglesia católica, en fin, tomar a Dios en cuenta en mi vida. No como un Dios de 5 minutos, sino como un ser vivo, como mi creador, pero sobre todo como mi Señor y Salvador. ¿Por qué decimos que la verdadera tragedia sería salir vivos de esta pandemia y seguir viviendo igual? Porque ¿para qué queremos seguir viviendo igual si vamos a seguir permaneciendo en una forma de vida que de todos modos al llegar la muerte nos puede conducir a la condenación eterna? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Hoy se nos hace recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmunológico para poder sobrevivir a la pandemia si es que somos contagiados, afectados por el virus. Pero yo quiero recordarles a todos que nuestro primer deber es cuidar de nuestra alma, porque el cuerpo no durará más de un siglo en esta tierra, pero nuestra alma es eterna y la vida eterna ya empezó. Tenemos que tener mucho cuidado porque ciertamente si no es por el coronavirus, por cualquier causa, la muerte puede llegar en cualquier momento de nuestra vida y quizás nos sentimos muy buenos, quizás nos sentimos santos, quizás nos sentimos que nos merecemos el cielo y probablemente estamos más engañados de lo que podemos darnos cuenta. Probablemente en nuestras familias no hay amor, no hay entendimiento.
Probablemente nuestra vida es una vida material y le dedicamos muy tiempo a Dios y mucho menos tiempo a ver por los más necesitados, por los enfermos, a orar por aquellos que necesitan de nuestra oración. Nosotros nos enfrentamos hoy a un enorme reto que es aprovechar este tiempo de la pandemia para poder acercarnos y a Dios y poder cambiar nuestra vida radicalmente. Hay que pedírselo a Dios, que nos conceda que no pase Dios de largo y que nosotros también no pasemos de largo en esta temporada. Esto es, para muchos de nosotros, no lo sabemos, pudiera ser la última oportunidad para arreglarnos con nuestra familia y para arreglarnos con Dios. No dejemos pasar la oportunidad porque, insisto, la verdadera tragedia sería sobrevivir al virus y seguir viviendo lejos de Dios en una mediocridad espiritual que nos puede condenar para siempre. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre, con la intención de que esta reflexión pueda ayudar a alguien, su hermano en Cristo, Mario Gallardo Mendiolea.